¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te hace raro ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. En Radio Guadaira te proponemos una cita con la poesía, un encuentro con los sentimientos más profundos, un viaje hacia el interior de un barrio, una historia ocurrida entre los muros de un castillo. Sentimientos de fortaleza, con María Luisa Cruz. Bueno, pues es martes y los martes pues seguimos descubriendo Alcalá de Guadaira. Pues minuto a minuto, hoy tendremos un podcast para abrirnos las puertas de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia la siega, la cultura del pan y por supuesto también la cerveza. ¿Qué pasa? ¿Que no te lo crees? Claro, si es que del trigo, ¿verdad? Y de la cebada, pues viene también la cerveza. Y ha sido pues históricamente otro de los productos relacionados con Alcalá de Guadaira. Hoy lo vamos a descubrir. Pero vamos a seguir también adentrándonos en nuestra fortaleza, en el castillo de Alcalá de Guadaira y en una barriada llamada San Miguel con María Luisa Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Luisa. Hola, Sonia. Muy buena. Qué paciente eres. Te he tenido ahí 20 minutos esperando, ¿verdad? Pero tú vienes para estar con nosotros. Sí, me da mucho gusto estar aquí. Y también pues saludar a nuestro radio oyente de Alcalá, a nuestro radio Guadaira, Alcalá de Guadaira, ¿no? Uh-huh. Pues hoy vamos a hablar un poco, como tú has dicho, de tantas cosas de la poesía. Hoy vamos a hablar un poquito de la poesía. De la poesía, es un bien inmaterial, pero que habla de cosas, bueno, que sobrepasan los sentidos. Pues sí, como hemos dicho, nuestro programa Sentimiento de Fortaleza, pues es un espacio para la historia, para el flamenco, para la poesía, la cultura. Y hoy pues vamos a hablar un poquito de esto, de la poesía. ¿Y de quién mejor hablar que del último soberano que hubo aquí en Sevilla, que fue este hombre Al-Mutamí, uh-huh, este talentoso poeta? Y por ende pues la cultura que había en Sevilla también la había aquí en Alcalá, por supuesto. Aquí siempre ha habido muy buenos poetas, en tiempos de Al-Mutamí como a través de toda la historia. Uh-huh. Este hombre pues amaba tanto la poesía, la cultura, y en su tiempo floreció tanto en Sevilla como en Alcalá, en toda esta provincia de Sevilla, en todos los pueblos cercanos a él, pues floreció esta cultura. Estaban los poetas, los juglares, las masajás, las jarchas, todas estas cosas se hacían en su tiempo. Bueno, pues Alcalá siempre fue un lugar paradisíaco, donde tanto forasteros como los mismos lugareños, pues hablaban de esto, del ensueño que era este bello, hermoso lugar, tanto Alcalá como sus pueblos cercanos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de esta dinastía abadí y podemos destacar estos gobernantes musulmanes de la taifa, cómo hicieron florecer la cultura tanto en Sevilla como ya hemos dicho en sus pueblos cercanos, como fue Alcalá. Fueron tenidos en muy alta estima los literatos o los poetas. Tanto es así que cuando este hombre fue desterrado de Sevilla, añoraba. Y él decía
que en Sevilla se decretó su muerte, pero si se abriera alguna vez las tumbas en la resurrección, él quería volver aquí, a Sevilla, Alcalá, a estos sitios y lugares tan hermosos. Aquí han venido muchas civilizaciones, como todos sabemos, griegos, romanos, musulmanes. Aquí han venido, muchos quisieron quedarse en estas bellas tierras. Gracias, tenemos la suerte de estar nosotros en ellas. Pues bien, pues también en tiempos pasados vinieron muchísimos gente que eran, como por ejemplo, también vino ya en tiempos posteriores Washington Irving. Ujú. Entonces este hombre también habló de cómo era Alcalá. Entonces dice, Dios le dio el agua a Alcalá de Guadaíra. Cuántas noches inolvidables pasaba en ella. Ujú. Entonces hablaba de que la pobló de vegetación, de riachuelos, de vistas maravillosas. Ujú. Y entonces decía, también había un poeta que era Amir Haddou, donde decía que sus lágrimas no habían cesado por su ausencia, como la nube provocaba el agua de lluvia. Entonces, él amaba tanto estas tierras Ujú. que siempre lloraba por ellas. Mira, ¿Mm? curioso, ¿verdad? Pues sí, sí, claro, como hemos dicho antes, pues había muchas personas que amaban estas tierras. Hay un también de Washington Irving, donde hablaba de lo maravilloso que eran también las tierras estas. Y decía, este era Haddou, donde decía que lloraba por ella, ¿no? Ujú. Lloraba por las tierras estas. Bueno, pues nada, hoy hemos visto de que tanto Washington Irving como muchísimas personas amaban esto. Y paseando por la historia, vamos a ver un poquito de lo que dijo este hombre y lo grabó en su libro Cuentos de la Alhambra. Venga. Exactamente. Vamos a ver. Y mira, unas palabras de él decía así: en Alcalá nos detuvimos ante las ruinas de un antiguo castillo moro, sitio que se ve muy concurrido por los sevillanos que salían de merienda al campo y donde nosotros habíamos pasado también algunas horas agradables. Habíamos pasado también tiempo mirando estos muros de gran extensión. Estaban llenos de troneras circundantes. Los circundaban enormes cuadrados, torres cuadradas y el alcázar con sus mazmorras. El Guadaíra, llamámosle en castellano río Aira, Ujú. movía sus aguas alrededor de las colinas al pie de estas ruinas, susurrando entre juncos, eneas, nenúfares y deslizándose las cristalinas corrientes de agua sobre la profusión de plantas como el rododendro, la eglatina, el mirto amarillo, muchas flores silvestres y matas aromáticas, mientras a lo largo de sus márgenes se forman umbrías de naranjos, limoneros, granados, en los que deja oír el canto del ruiseñor. Para cruzar este riachuelo se ha tendido un puente muy pintoresco. Entonces, leyendo esto, nos damos cuenta de cómo era Alcalá, de las cosas tan maravillosas que tenía, como era este río cristalino, de aguas cristalinas. Tan apreciado, ¿verdad?, por los sevillanos, ¿no? Que en aquellos entonces, vamos a imaginar que lo que podrían tardar en llegar aquí para echar el día, ¿verdad?, en el campo, que no había evidentemente ni vehículos, ni carreteras, era todo campo y demás. Bueno, pues aún así era el lugar preferido pues por los sevillanos para pasar un buen día en familia, en torno a la naturaleza. Mira, yo recuerdo que cuando era pequeña, pues la gente un día al año, no me acuerdo muy bien pero íbamos al campo a Loromana. Uh-huh. Y allí pasábamos, nos acostábamos y todo, ponían manta y Ay. allí dormíamos y al día siguiente
para coger sitio porque allí no se cabía. Claro. No se cabía de la gente que había allí. Y nos llevábamos nuestras sandías, las ponían al fresquito y allí se estaba maravillosamente bien. Muchísima gente de Sevilla que venían Claro. para ver todo esto. Entonces, Alcalá es un sitio maravilloso, nuestra fortaleza. ¿Qué voy a decir de esta fortaleza? Que a mí me tiene loca. ¿A ti te ha tenido que invadir alguno de los espíritus de estos, Pues mira, de estos cualquiera sabe. huéspedes? Oh, pues eso sí. Y como hemos visto, pues el rododendro, todas las plantas aromáticas que había en su ribera, pues estas cosas no las podemos recuperar. ¿Por qué han desaparecido, Luisa? Yo no sé si por la contaminación o no lo sé. Pero el río, ojalá lo volviéramos a recuperar. ¿Verdad? Tanta basura que vamos echando Verdad. entre las toallitas que al final terminan en el río, y también, como no, esa contaminación con esos desechos de la aceituna que viene también de otras localidades. Exactamente. Sin duda ha ido deteriorando nuestro río, y ahora pues poco a poco se van llevando a cabo algunas actuaciones para su recuperación, pero es evidente que ahora mismo pues no está en uso, por ejemplo, para el baño como antaño. Yo recuerdo, antaño. yo me bañaba cuando pequeña allí, en la Ciña. Eso Claro. era como una playita. La gente, desde luego, no íbamos a la playa porque ni teníamos dinero ni había tanto medio de Claro. locomoción como hoy. Y no había aire acondicionado y el calor era el mismo. Desde luego. Aquí había que mojarse de alguna manera, y, hombre, uno de los lugares más visitados, pues por supuesto, las riberas del Guadaira, con sus árboles, ¿verdad? Su sombra, su vegetación, Pues sí. y también pues ese agua que es la que ha dado tanta vida a esta localidad. Sí, exactamente. Y también dice aquí que en las paredes de las torres, dice que, esto lo dice Washington Irving, Ujú. dice que esperaban secarse las redes de algún pescador. Fíjate. Entonces había gente que pescaban Ujú. y las embarcaciones estaban allí, se mecían suavemente. Fíjate, ¿eh? Todo esto lo dice en este libro, ¿no? de Washington Irving. Ujú. Hay un libro que me ha dicho mi hija y dice que es muy bonito, que también habla mucho de Alcalá. La tesis de Nancy. Ah, No la he leído, pero quiero leerla. La tesis de Nancy. ¿de Así quién que, es ese libro? Pues un libro es de una escritora Ujú. que es extranjera. Ah, Aquí venían muchísimos extranjeros. ujú. Aquí yo recuerdo que en el castillo había muchos pintores, venían pintores extranjeros, ¿sabes? Ujú. A pintar tanto a la gente, a los lugareños, a la gente que vivían allí. Las pintaban porque antiguamente pues estaban vestidos tú sabes, cómo estaban vestidas las mujeres antiguas. Ujú. Y las pintaban, e incluso había un pintor sueco, también venían muchos poetas. Mira, he buscado, Luisa, Sí. la tesis de Nancy, el libro, para Sí. ver de quién es y demás, y es de Ramón J. Sender. Fue una novela publicada en 1962 y es una de las novelas más sugestivas y divertidas Sí. de Ramón J. Sender. Porque, Ramón J. Sender. Sí, porque Nancy es un personaje ficticio. Ajá. Es una estudiante norteamericana recién llegada a Sevilla para conocer la cultura española. Y como tú nos cuentas, pues resulta que acabó también por aquí, ¿no? Por aquí, por estas tierras. Pues sí, ella me lo ha dicho hoy. Dice, mamá, pues la tesis de Nancy es muy bonita y habla mucho de Alcalá de Guadaira. Digo, hija, pues mira, Habrá que leerla, claro, habrá que la leerla. novela. Hombre, sobre todo porque nos gusta mucho conocer cómo aprecian y ven con sus ojos otras personas Sí. Alcalá de Guadaira, y sobre todo cómo ha sido en otros momentos, ¿no?, de la historia. Pues sí, pues sí. A mí me impresiona muchísimo. Hombre. Y disfruto mucho con tu sección por eso, porque descubro una Hombre. historia que hay ahí detrás de todos estos muros y rincones en la forma de ser de las personas que se ha venido pues heredando, lógicamente, en la genética de familias que llevan aquí pues afincadas pues cualquiera sabe de cuántos años. Oh,
de muchísimo. Y como la gente extranjera, no sé si por el cuento de la Alhambra, por ese libro, la gente había leído también, entonces venían muchos extranjeros. Claro. A Sí. saber de nuestro entorno, tanto del entorno de todos los entornos que tiene Alcalá, porque Alcalá tiene muchísimas cosas. Y en el castillo pues venían también muchos. Así que, bueno, pues no sé qué decir también, no sé, voy a hablar un poquito de un pequeño escrito que he puesto. Venga. Dice, no sé qué tiene mi Alcalá, pero yo lo presiento. No sé si está en el aire, no sé si está en el viento. Es cuna de grande. En ello se dan pintores, artistas de todas clases, escritores, poetas, cantadores, bailadores de canela. ¿Qué tiene mi Alcalá? Que en ella toda clase de arte y artistas se dan. ¡Ole! Claro, cuando tú hablas de todo esto con tanto sentimiento, está claro que es que eres toda una artista. Oh, Por bueno, eso has nacido en me gusta Alcalá. mucho, seguro. A mí se me ha tenido que vender algún duende por ahí. Pues nada, sus bellos paisajes, la influencia de los poetas y escritores de la antigüedad, pintores, maravillosos paisajes que hay en este Alcalá. Alcalá es un lugar de historia, de arte, de todo. Entonces, tenemos que decir a la gente que vengan y conozcan nuestra Alcalá. Por supuesto que sí. Pues vamos con esta invitación a terminar. Hoy tu espacio, Sentimientos de Fortaleza, con muchísimos sentimientos, seguimos descubriendo la historia, no solamente del Castillo de Alcalá, sino de la barriada de San Miguel y también, al fin y al cabo, de toda Alcalá de Guadaira, porque pues sí, es la raíz, el inicio de una cultura y también de una civilización en torno a esta fortaleza a la cual le rendimos homenaje cada martes a partir de las 12 del mediodía. Contigo, con María Luisa Cruz. Un beso. Gracias. Gracias. Venga, a ti. Un beso a ti. Y vamos a seguir, hacemos un pequeño alto y te recuerdo que hoy tenemos ese espacio Descubre Alcalá de Guadaira y te recuerdo también que va dedicado a la siega, la cultura del pan y, atención, a la cerveza. No te lo pierdas. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.